Hola a todos los hermanos, a todos los amigos, bienvenidos a este taller, este nuevo taller de este módulo de la Escuela de Gobierno Espiritual denominado Administración del Reino. Aclaremos también que la Escuela de Gobierno Espiritual es dada aquí en Argentina, en Eduardo Castex, en La Pampa, en Chile, en el Ministerio Vida, en Viña del Mar, en España, en el Ministerio Aliento de Vida y en Orihuela, en Alicante. A todos los hermanos los saludo, los bendigo. Así también estamos dando la Escuela de Fundamentos Eternos en Kingdom Center, en Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Así que también a todos mis hermanos de Estados Unidos, mi abrazo y mi afecto y mi cariño, como siempre. Tal vez en algunos casos ustedes están mirando estos talleres de manera consecutiva. Yo he pasado unos días entre taller y taller y por eso, bueno, los saludo, los bendigo y aprovecho esta ocasión también como una ocasión primaria, ¿no? Todos los días la oportunidad de saludarlos. Estamos hablando de administración del reino. Quisiera introducir, recordando algunos principios, pero brevemente, para poder enfocarnos en lo que voy a compartir hoy. Yo les dije que administración significa gobernar, ejercer la autoridad o el mando sobre un territorio otorgado, sobre recursos que lo componen, ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda y los bienes asignados. Es decir, personas que en nuestro caso somos mayordomos porque no somos dueños de nada, sabemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, nuestros bienes le pertenecen a Dios, no solo porque somos sus hijos y hemos entregado toda nuestra vida y nuestras cosas a Dios, sino que todo, la tierra, la creación le pertenece al Señor. Que el mundo entero esté bajo el maligno y que personas no quieran reconocer la autoridad de Dios no implica que Dios no sea el soberano, es el soberano, el reino de Dios está en todos lados, solo que nosotros estamos procurando caminar en voluntad y estamos reconociendo lo que el mundo no reconoce. Cuando la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno, no es porque el diablo sea dueño de nada, él no es dueño de nada, es ladrón, usurpador, mentiroso. Vamos a ver cómo lo hace también. Y de pronto nosotros somos aquellos que estamos reconociendo por la gracia divina, ¿no? Porque Él nos amó, nos limpió, nos dio luz, nos dio vida, nos reconectó por la sangre preciosa de Cristo, por el poder de la cruz, en el poder del Espíritu y de la palabra nos va llevando a toda verdad y justicia, para que podamos reconocer que Dios es el Señor y que Él es el amo, el jefe, el supremo, el Kyrios o el Curio, según la traducción al griego, en el cual reconocemos que Él es el soberano dueño de todas las cosas. Ahora, hay algo que es clave en esto que estamos compartiendo, en la administración del reino, porque Pablo dice en 1 Corintios 4 que ahora bien se requiere que los administradores seamos hallados fieles. Entonces estamos viendo de qué manera nosotros podemos ejercer una buena mayordomía. Creo que nos estamos capacitándonos bajo los fundamentos eternos y bajo el gobierno de Dios. Implica estar entendiendo a Dios, entendiendo su palabra y siendo responsables. Dijimos que hay 3 enemigos fundamentales, creo que hay mucho más por causa de la característica de los seres humanos y de lo complejo que es la vida, pero hay 3 enemigos que yo identifiqué por una cuestión de tiempo, por una cuestión de practicidad. Yo identifiqué la deslealtad, que es mucho más profunda que la fidelidad, es decir, una persona puede ser fiel por fuera y desleal por dentro, como lo fue Judas o como le ocurre a algún matrimonio, que de pronto el hombre o la mujer no están adulterando, pero en su corazón ya lo están haciendo, como enseñó Jesús, que a veces suele ocurrir. Si el cuerpo está en una cama, pero el corazón está en otra cama, el problema ya está vigente, porque hay una deslealtad. Aunque la persona puede decir, yo sigo siendo fiel. Sí, está bien, pero eso es lo que es como la grieta en una pared. A la larga, la pared se puede derrumbar por una grieta que estaba interna, que no se prestó atención, que no se arregló, a la que tal vez se le puso pintura, pero que no pudo ser discernida, arreglada correctamente, y eso terminó siendo la ruina de aquella pared. Otro enemigo es la irresponsabilidad. Responsabilidad significa responder con habilidad. La irresponsabilidad es todo lo contrario, es no haber tenido la habilidad que Dios nos dice que debemos tener para responder a lo que Él nos sugiere, nos dice o nos exhorta o nos ordena en su reino. Otra cosa es el desorden.
Porque si Dios es un Dios de orden, ser un buen administrador es poder llevar todo al orden divino. O sea, si uno pusiera a un empleado a administrar un supermercado y cuando uno va al otro día tiene todas las cosas desparramadas, las góndolas y la mercadería fuera de lugar, mezclando la leche con las verduras y la carne con las bebidas, ese desorden haría que tuviéramos un problema. Es muy probable que ese encargado se quede sin trabajo, porque no puede ser un buen administrador aquel que opera desordenadamente. No solo para ordenar las góndolas de un supermercado, sino el desorden administrativo, el desorden financiero podría ser la ruina también de ese supermercado. El que es desordenado en lo poco será desordenado en lo mucho. Todo desorden es tiniebla. Por eso tenemos que procurar que no haya desorden. A veces hay desórdenes en nuestro hogar que son circunstanciales, como puede que algunas otras cosas se desordenen de manera circunstancial, es decir, nos suele pasar con las reuniones, ¿no? Cuando uno tiene que ir a una reunión, muchas veces cuando la familia es numerosa, se están cambiando, los chicos se cambian, queda ropa tirada por un lado o por el otro, hay como un desorden en la casa porque uno tiene una actividad familiar y luego se van todos y el desorden quedó ahí. Cuando uno vuelve a la casa, se vuelve a cambiar y empieza a ordenar un poco las cosas. Eso le puede pasar a cualquiera, puede pasar por distintas circunstancias. Lo que no debe pasar es que ese desorden se prolongue durante todo el día y todos los días, porque eso quiere decir que no es un momento circunstancial, ahí hay un problema. Esas personas son desordenadas. Y cuando hay un desorden en el hogar, hay un desorden en la vida. Empieza a haber desórdenes en el trabajo, hay desórdenes en todos lados. Yo he visto personas que tienen su taller y trabajan con todas sus herramientas ordenadas. He estado en algunos talleres en donde solo el dueño sabe dónde están las cosas, ¿no? Porque hay tanto desorden que el desordenado conoce su propio desorden. Bueno, eso le puede funcionar a algún mecánico desordenado, pero no le puede funcionar a alguien que pretenda vivir en el reino, porque nosotros somos parte de un cuerpo y un cuerpo desordenado no es nada más ni nada menos que un monstruo. Por eso nosotros tenemos que ordenarnos, no queda feo un cuerpo desordenado. Entonces tenemos que tener cuidado y ser buenos administradores, responsables y fieles, sabiendo de que Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que nosotros hicimos estando en este cuerpo. Amado, hay algunas cosas que yo dije son claves, nosotros debemos poder administrar con mucho cuidado, que son la verdad, la libertad, la vida en sus tres dimensiones, la vida bio, la vida psique, la vida neuma, la vida espiritual. Y de pronto, bueno, explicamos un poquito cuál es el rol, tanto del cuerpo, que todavía es un cuerpo de muerte, Dios nos va a dar un cuerpo redimido, pero que tiene que estar sujeto a la voluntad de Dios, el alma, que es nuestro yo, y está siendo redimida o liberada permanentemente por el poder de la palabra y la verdad, y el espíritu, que ya es libre, en el cual cabe la revelación de Dios, que está en plena comunión con el Espíritu Santo y que tiene que madurar, es decir, de renacido a poder crecer, alcanzar plenitud para que podamos vivir en lo que Dios está queriendo que nosotros vivamos. Y dijimos que tenemos que administrar bien el tiempo, que para Dios los años de esclavitud no cuentan, que Él cuenta a partir de la vida, a partir de Cristo, que esclavitud no implica tampoco contabilidad. Recuerde que la Pascua, que es el primer año que empezaron a celebrar los judíos, es la fecha que tomaron, que hasta el día de hoy siguen celebrando año a año, fue el principio de los días, es decir, la salida de la esclavitud es el principio de la contabilidad. Así que también nosotros tenemos que tener a consideración, el día que Cristo nos liberó y nacimos de nuevo, ese día empezamos a contar. Y si usted me dice, bueno, ojalá entonces hubiese nacido en el Evangelio cuando era un niño, porque me convertí y ahora soy una persona grande. No se aflija, no tenga temor, Dios redime los tiempos, es decir, Dios en pocos años puede hacer muchas cosas, a Dios no se le hizo tarde, Él sabía en qué momento cada uno de nosotros debíamos llegar y fue el tiempo propicio. Se lo digo porque yo en algún momento también me lo planteé, yo anduve en mi vida desenfrenadamente y luego conocí al Señor. Y no lo conocí cuando era un adolescente, y cuando me encontré con Él, también en un momento me pregunté y dije, Señor, ¿por qué no me tocaste antes? ¿Por qué no te manifestaste antes a mi vida para que no solo no hiciera las cosas que hice, sino para que yo pudiera haberte servido más tiempo? Y hay algo que el Señor dejó claro a mi corazón, era necesario. Yo no sería hoy el que soy sin esas experiencias también que en algún momento viví. No porque me mejoraron o no,
sino porque la formación o la deformación me permitió conocer una dimensión de la gracia. Y esa dimensión de la gracia se volvió revelacional. Y por eso Dios tiene un trato con cada uno y una forma diferente de conversión y de procesos en la vida que Dios sabe por qué y hasta dónde nos tiene que llevar para que podamos nosotros conocer. A Dios no se le escapa nada. No caerá, dice la Biblia, un pajarito en tierra sin que Dios lo sepa. Tiene contados nuestros cabellos y le puedo asegurar que no empezó a contarlos el día que nos convertimos en una reunión. Antes de la fundación del mundo, ya Él tenía predestinado que nosotros íbamos a ser salvos y que de pronto Él tenía obras preparadas de antemano para que anduviéramos en ellas, como dice Efesios capítulo 2. Pablo reconoció eso, luego dijo desde el vientre de mi madre, reconociendo un poco lo que David dice en el Salmo 139, que fuimos formados y que nuestro embrión vieron sus ojos y que no nos dejará, que le da lo mismo la tiniebla que la luz para encontrarnos y que aunque nos fuéramos del otro lado del mar, ahí nos asirá su diestra. Pablo también dice en Corintios 1 que Él nos predestinó y dice en Efesios capítulo 1 para alabanza de la gloria de su gracia con la cual fuimos aceptos en el amado. Es decir, Pablo reconoció que cuando fue formado, ahí ya el Señor estaba trabajando en su vida. Y luego, si seguimos leyendo las cartas de Pablo, el mismo Pablo reconoce que antes de la fundación del mundo, cuando él fue, yo fui. Es decir, fue recobrando la memoria para saber que esto no empezó el día que levantó la mano en una reunión, él aceptando a Dios, sino que Dios se reveló a su vida. No hay quien busque a Dios ni tan solo uno. Nosotros no lo elegimos a Él, Él nos eligió a nosotros. Nosotros no podíamos elegir porque estábamos muertos en delitos y pecados. Es lo que dice la Escritura. Nos dio vida estando nosotros muertos. Nos dio vida espiritual. Por lo tanto, la obra la ha comenzado el Señor. Y la buena obra que Él comenzó la va a acabar hasta el día de Jesucristo. Y como dice en el libro de Job, aunque nuestro pequeño primer estado haya sido muy pequeño, nuestro postrer estado será muy grande. Dios hará aquello que deba hacer. También se lo dijo a Job, ¿verdad? Yo no te dejaré hasta que no haga contigo lo que te dije que iba a hacer. Bueno, ayudemos y podamos contribuir a eso, porque realmente ser buenos administradores implica que Dios pueda lograr lo que quiere lograr con nosotros sin que haya tanto proceso. Jacob no hubiese sido el hombre de los procesos si hubiese buscado un poco más la voluntad de Dios en lugar de querer hacer todos con su propia fuerza. Si él se hubiese rendido antes, no hubiese quedado rengo como quedó. Que nosotros, el Señor nos ayude a tener humildad y dejarnos guiar, no ser como el caballo y como el mulo, como dicen los salmos, que tienen que ser llevados a los tirones para poder obedecer, sino que seamos, como dijo Jesús, mansos y humildes de corazón, para dejarnos guiar, ponernos el yugo del Señor y dejar que el Señor nos guíe para donde Él quiera. Eso tiene que ver con la buena administración. Hay algo que yo quiero que veamos hoy que me parece fundamental y por ejemplo quisiera comenzar con Colosenses capítulo 3, porque en el verso 18 dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace injusticia, recibirá injusticia, la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Quiero tomar este pasaje porque voy a hablar unos minutos de la buena administración de las relaciones interpersonales. Es decir, hoy estamos viviendo en la posmodernidad. La posmodernidad tiene una característica, y tengo un módulo completo hablando sobre gobernando en la posmodernidad, pero quisiera extraer un pensamiento de ese módulo que vamos a compartir en algún momento. Y es que la posmodernidad, más allá de varias características que tiene, que son bastante contundentes y muchas de esas bastante perversas, tiene una que la caracteriza y que es fundamental, y es el humanismo. El humanismo es la práctica del hombre de su propia voluntad, es el árbol de la ciencia del bien y del mal, es la sabiduría humana en todo su esplendor. La podríamos definir con la palabra egoísmo, que justamente ego significa yo, ismo significa práctica, es la práctica del yo. Otra palabra que también encaja
perfectamente en esto es el egocentrismo, así es, el ego es yo, el centro, yo soy el centro, ¿no? Y lo que se está procurando hoy en día es que cada persona, así es la sociedad, no se tenga que sujetar a ningún esquema de vida. Cada día se están aceptando menos las autoridades, las reglas, los modos de pensar, los conceptos sociales o familiares. Todo esto no empezó en la calle, todo esto empezó y por supuesto tiene su raíz espiritual en las tinieblas, pero empezó a manifestarse en el hogar. Es decir, cuando se empieza a violentar el orden en el matrimonio, cuando el hombre deja de ser la cabeza porque no se deja guiar por Dios, entonces el hombre hace la suya, pero no hace la voluntad de Dios, no tiene derecho a reclamar ser cabeza de matrimonio. Y cuando un hombre no permite que la cabeza que lo guía a él sea Cristo, bueno, va a tratar de gobernar o someter a su familia, pero sin ninguna autoridad legítima y sin ninguna sabiduría divina. Entonces, la mujer muchas veces rechaza a ese hombre que no se deja gobernar por Dios, y tiene cierta lógica porque los diseños empiezan a perturbarse. La mujer, que por otro lado no significa que esté sometida al hombre, como le ocurrió a Eva después del pecado, sino que es la ayuda idónea para trabajar juntos, solo que preserva un orden que Dios establece para que la familia pueda desarrollarse. Es como las autoridades de la iglesia. Cuando Dios pone un apóstol, un profeta, un maestro, un pastor, no está diciendo que somos más que nuestros hermanos. Hay una autoridad en la cual todos somos hermanos por igual, pero hay un orden de trabajo en el cual Dios pone a cargo a alguien en un área determinada, y todos los demás entendemos que eso es voluntad de Dios y aceptamos voluntariamente respetar al hermano, porque se entiende que va a ser un canal de Dios para guiarnos en cierta área, y así se manifiestan las autoridades. Cuando Dios quiso libertar al pueblo hebreo, no es que consideró que Moisés era mejor que el resto, sino que Moisés fue una herramienta por la cual Dios liberó a su pueblo. Entonces, cuando hubo gente que no estuvo de acuerdo con Moisés, bueno, el juicio le cayó sobre su vida porque no aceptó el orden divino. Entonces, hoy lo que está pasando en las familias es que hay un desorden en el matrimonio, hay un desorden también en los hijos, porque los hijos no están aceptando la autoridad que viene de parte de los padres. Yo recuerdo cuando era chico, mis padres no me preguntaban qué me quería poner, me vestían. Me acuerdo que mi mamá me vestía y a veces me compraba una ropa que era la ropa que tenía que llevar, así como a la escuela tenía que ir con el uniforme de la escuela. No te preguntaban si te gustaba, era ir con el uniforme. Y nos poníamos, así como tampoco elegíamos qué íbamos a comer. Yo me enteraba antes de comer y le preguntaba a mi mamá: mami, ¿qué hiciste de comer? Entonces ella me comentaba lo que había cocinado. Eso lo determinaba con mi papá, conforme al presupuesto familiar y conforme al deseo que tenían ellos. Entonces era una cuestión de decisiones de gente grande. Los niños nos sujetábamos a eso. Hoy la cosa ha cambiado. Hoy el control remoto del televisor no lo utiliza el padre, lo utiliza cualquiera de los niños. Y a veces el padre dice: déjame mirar, que quiero mirar el fútbol, o quiero mirar tal cosa. No, está el niño mirando dibujitos. No, pero dame el control. No, entonces la esposa, en vez de decir al niño, dale el control a tu padre, le dice al padre: déjalo, no lo pelees, ¿no ves que el chiquito? ¿Ve? Es decir, todo eso no es inocente, porque es un niño que quiere hacer lo que quiere hacer. Eso también se traduce en el jardín de infantes, o se traduce en la escuela primaria, de jóvenes que no quieren no solo el uniforme, no quieren sentarse como quiere el profesor, ni cumplir con el horario, ni cumplir con la tarea. Es decir, está habiendo un desorden en las escuelas, está violentándose las autoridades escolares. Muchos de los maestros, en el caso aquí de la Argentina, en La Pampa, por ejemplo, hay varias maestras de jardín de infantes que ya están trabajando con psicólogos, no solo para tratar a los niños, sino que también para cómo sobrellevar eso, tanta rebeldía, tanta desobediencia. Hace unos años atrás, que un niño vaya a la iglesia era no solo respetar al pastor como la autoridad de la iglesia, con cierto temor, con cierta reverencia, sino que estaban sentados y quietitos durante toda la reunión. Hoy en día no se los puede tener, es muy difícil. Hay ciertas reuniones o ciertos ámbitos como el ámbito de la enseñanza, en donde hay que pedir: no traigas a tu niño, porque de lo contrario no va a haber un ambiente
de aula, de enseñanza, de concentración, como tiene que haber. Hoy se está hablando de los niños que sufren hiperactivismo. En realidad es una gran desobediencia, porque en la época que yo era chico el hiperactivismo no existía. Lo que existe ahora es una sobreestimulación, donde un niño, si quiere un celular y le decís que no, un móvil y le decís que no, va a llorar, se va a tirar al piso, te va a hacer berrinche y te hace tanto lío que, bueno, tomá, pero no lo rompas, y le terminás dando tu teléfono al niño. En definitiva, manipuló la situación, hizo lo que quería y terminó con el celular en la mano, cargando jueguitos que le pediste que no cargues, cambiándote las cosas, usando las cosas como no debía usarlas. Eso no es inocente, puede parecer divertido, de pronto nos parece que los niños han evolucionado y ahora son mucho más inteligentes, pero el caos se está viendo en la sociedad. Esto está explotando en la sociedad, en el desorden, en el no apego a las leyes, al orden social, en donde hay menos respeto por la autoridad, en el colegio, en la policía, con los soldados, con las autoridades legislativas. ¿Por qué? Porque los mismos gobernantes no se están sujetando al poder que ellos tienen, entonces están siendo sobrepasados por eso y hay corrupción, cada uno hace lo que quiere. Cuando hay corrupción arriba hay corrupción abajo, pasa en una familia y pasa en una nación. Eso está pasando en el mundo. Hoy el humanismo hace que cada uno, yo vivo como quiero, hago lo que quiero, me acuesto con quien quiero, meto en mi nariz lo que tengo ganas, o sea, nadie puede decirme nada, porque la idea de la gente es hacer lo que la gente quiere. Eso es parte del humanismo. No te metas conmigo. La ideología de género tiene que ver, yo soy lo que yo me siento, ¿verdad? Cuando yo les comenté que este secretario de la ONU sacó en su blog personal el hecho de que él consideraba que había más de 90 géneros diferentes, imagínese usted. O sea, había géneros que eran indefinidos, o sea, no soy hombre ni mujer, soy lo que me siento. Bueno, pero cada uno quiere tener la libertad, yo soy lo que soy, vivo como vivo, yo a vos no te molesto, no te metas conmigo, déjame pensar, déjame sentirme como yo quiero sentirme, yo soy lo que yo quiero ser. Así también un hombre reclamó que él quiere que le pongan en el documento que tiene 35 años porque él tiene casi 60, pero se siente de 35. Entonces vos a mí me tenés que reconocer. Si algunos quieren sentirse mujer y tenés que reconocerlo, reconoceme que yo me siento joven. Y entonces poneme esa edad en el documento, lo cual puede traer un beneficio para mi vida. ¿Ve? Ya así también aquí en Argentina hay un hombre que en algunos trabajos la mujer se jubila antes, entonces se hizo figurar, se cambió el nombre y se cambió el sexo en el documento, nada más que en el documento, para pasar a ser legalmente una mujer, con lo cual lo jubilaron antes y empezó a cobrar su jubilación porque ahora no era hombre sino que era mujer. Todo eso que estamos viendo en la sociedad, que nosotros en la iglesia lo podemos identificar como algo diabólico, como algo perverso, no es otra cosa que humanismo. Es el hombre haciendo lo que el hombre quiere, contaminando el mundo y rompiendo todo. Total, no me importa si mi nieto no tendrá agua o si estoy talando un bosque que mi nieto puede necesitar como oxígeno. No es mi problema. Que los nietos siembren sus propios árboles. Yo voy a sacar provecho en mi tiempo. Eso es lo que está pasando hoy en día. A nadie le importa más que su propia ganancia, a nadie le importa más que obtener resultados para su propia vida, para su propio bienestar, y ese egoísmo también está permeando y filtrando la iglesia en las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque Dios está procurando que el cuerpo de Cristo, que es el diseño de Dios, esté bajo un orden de comunión, no solo de relación, sino de comunión. La comunión es más profunda que la relación es superficial, la comunión es mucho más profunda. Él no nos invita cuando participamos de la Santa Cena, de la relación de los santos, sino es la cena de la comunión de los santos. ¿Por qué esto es importante? Porque la administración de la comunión y de las relaciones interpersonales va a permitir que el reino se manifieste en nuestra casa como esposos, como hijos, como empleados. Aquí también fíjese que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, y luego dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Es decir, hoy que no se vive la esclavitud, podríamos decir: empleados, sean fieles con sus amos y respétenlos. Y también aquellos que son patrones, guarden de no someter en demasía a sus empleados, sino tratarlos también con respeto. Es decir,
Todo este tipo de relaciones interpersonales tienen que ser llevadas a la voluntad de Dios y al reino y sentir que somos parte de una administración que continúa en nuestra casa. El dejar la iglesia en la esfera de la reunión y del culto es muy limitado. La mentalidad del reino lleva la vida del reino a la casa, al matrimonio, con los hijos, con los parientes, con los padres, con los vecinos, con la sociedad, con todos. Es decir, un cristiano debe sujetarse a un orden de respeto, de cordialidad, de pensar en el otro. El espíritu de Cristo es totalmente contrario al humanismo, es totalmente contrario. Él hizo todo por los demás. Él dijo, es mejor dar que poder recibir. No es derecho personal y beneficio propio, sino que busco que los demás puedan recibir, que los demás se beneficien. Doy, me entrego, él estaba, aunque no tenía dónde recostar su cabeza, al servicio de la gente, sanando enfermos, liberando cautivos, entregando su vida. Él nos enseñó velar por el otro, amar es respetar, es honrar a mi esposa, es hacer que se sienta bien, es darle su lugar, es ser buen padre para que los hijos tengan los beneficios, tanto hijos naturales como espirituales, es ser una buena persona en la sociedad. Es decir, esto es parte de nuestra mayordomía. Yo de pronto conozco historias de cristianos que tienen serios problemas relacionales en su casa, porque cada uno pelea por sus derechos, pero nadie quiere morir a su yo, y de pronto nadie está pensando en el otro, sino a ver quién gana la discusión. Veo también, o conozco, historias de personas que están peleados con padres, o con primos, o con abuelos, y hace años que no se hablan, lo cual es lamentable, y nos habla solamente de una mala administración de las relaciones interpersonales. Nosotros vemos varios conflictos en la Biblia, con Saúl y sus esposas y sus hijos. No quiero entrar ahí por una cuestión de tiempo, pero hay muchísima riqueza. Veo también una relación de los hijos de Saúl con Saúl que también terminó mal. Absalom también rebelándose contra David, ¿verdad? Eliseo y la unción de Elías, Judas y la unción de Jesús. Es decir, hubo relaciones de comunión, relaciones interpersonales, en algunos lados con fidelidad, en algunos lados con traición, porque todos tenemos que vivir y tenemos que estar comunicados unos con otros. Y se nos tiene que revelar. Los hermanos de José no interpretaron quién era José. Los hermanos de Moisés le criticaron su liderazgo y terminaron leprosos. Los hermanos de Jesús no reconocieron su ministerio. Él terminó diciendo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre, como diciendo, ahora no lo entienden, con el tiempo lo entenderán. Tengamos cuidado de cómo manejamos cómo administramos nuestras relaciones interpersonales, familiares, sociales y eclesiásticas, porque esto es un cuerpo. Hoy ese espíritu de humanismo que está operando afuera se infiltra a la iglesia y hay demasiados hermanos que no se congregan, que son cibernéticos, que de pronto tienen un pastor por la web, escuchan los predicadores que les gustan, leen los libros que tienen ganas, se disipulan con quien quiere, pero ellos son independientes. Yo no me congrego, no estoy yendo a ningún lado, pero yo creo mucho en el Señor. Eso es parte del humanismo que se filtra a la iglesia, y en lugar de estar creciendo el cuerpo de Cristo coordinadamente, están creciendo cristianos independientes que hacen lo que quieren, que no se bautizan si no tienen ganas, que no ofrendan o que no diezman o que no aceptan el orden, que se congregan cuando se les da la gana, que dicen que no tienen tiempo para servir ni para hacer, porque no están sujetos a un diseño que tiene que ver con la administración del cuerpo, sino que están sujetos a su propia vida. Yo hago lo que quiero, yo a vos no te molesto, o sea, sos mi pastor, pero no invadas mi territorio. Yo sé que antes operaba también el control, la manipulación. Hoy no debe existir así, pero debe existir la autoridad bien entendida, revelacional, de reino, que nos permita crecer ordenadamente hasta la estatura de la medida de la plenitud que Dios pretende, según lo dice en Efesios 4. Quiero pasar por un momento a la administración de las palabras. Esto es muy importante también. Yo les recomiendo un libro que se llama Como Plata Refinada, que está en mi página www.osvaldorebolleda.com, que lo puede bajar gratuitamente, que habla justamente de esto, que yo les voy a decir brevemente. Mateo capítulo 12, verso 36, dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amado, las palabras no son inocentes. Dios es el Dios de la palabra, Cristo es el verbo de Dios. Entonces,
tenemos que entender que toda palabra que hablemos, todo lo que decimos, no es inocente. Yo no creo en la declaración positiva por sí misma. Puede que la declaración positiva no lleve una carga profética ni lleve una carga de unción para generar y producir, pero sí los espíritus inmundos, así como la unción de Dios, cabalgan sobre las palabras. Hay palabras de vida y palabras de muerte, palabras de bendición y palabras de maldición. Maldecir es decir mal. Tenemos que tener cuidado de lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago le dedica el capítulo 3 a la lengua y dice que es como un pequeño fuego que enciende un gran bosque, es como un pequeño timón de un barco que lo lleva para donde quiere. El barco puede ser enorme, el timón pequeño, sin embargo, es como que la lengua a veces dirige el destino de las personas porque hacen mucho daño con ella. Pueden hacer mucho bien o pueden hacer mucho mal. Tenemos que ser buenos administradores. La Biblia dice que el que gobierna su lengua puede llegar a ser un varón perfecto, es decir, un buen administrador. Las personas que gobiernan las palabras se convierten en personas de bendición en todo lugar donde están. Hoy vivimos un tiempo de crisis en muchos lugares y la gente en medio de la crisis habla crisis. Está todo mal, qué desastre, va todo para atrás, pero las personas de fe tienen que hablar palabras de fe. Es lamentable a veces que aún cuando no pueden utilizar la palabra, usan la red social para llevar palabras de crisis, de crítica, de murmuraciones, desalentadoras, palabras ideológicas, respetando o apoyando un partido o de pronto degradando a otro político. Y, amado, la iglesia tiene que salir de ahí. Usemos las redes sociales y usemos las palabras de nuestra boca para ser de bendición en todo lugar donde estemos. Hablemos fe, hablemos esperanza, hablemos amor, hablemos bienestar, hablemos luz. Hagamos que de nuestra boca salga agua dulce y no agua amarga. Porque de una misma fuente, dice Santiago, no pueden salir agua dulce o agua amarga. Tomemos una decisión, porque al final nuestra boca será un canal de Dios para la expresión de la vida o puede ser un canal de muerte para la expresión de la maldición. Hay personas que no se dan cuenta, pero maldicen todas las cosas que tienen. Maldicen su casa porque critican su casa, maldicen su sueldo, agarran su sobre con el sueldo y dicen, ¡ay, qué miseria que cobré! Seguro que no llego a fin de mes. Y lo que está diciendo es maldecir su sueldo, y lo que está declarando le puede acontecer, porque las palabras no son inocentes. Hay una autoridad sobre la palabra. En lugar de tener un sueldo bendito, lo acaba de maldecir. Maldicen su vehículo, maldicen sus hijos, cuando dicen es vago, es burro, es bruto, se porta mal, no sé qué hacer con este chico. Algunos han tenido incluso la expresión que aquí en Argentina se suele decir, es la piel de Judas. Imagínense, cuando al niño en la escuelita dominical le enseñan que Judas es el que traicionó a Cristo, así será, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado. Las palabras no son inocentes. Las palabras marcan un destino, marcan una forma en la cual nosotros debemos caminar y las palabras son trascendentes. Si usted agarra y tiene una Biblia con las letras en rojo de Jesús, bueno, agarre, trate un marcador y trate de sacar todo lo que Jesús habló de más. Todo lo que no sirve, empieza a tacharlo. Y se va a encontrar con un problema, porque se va a dar cuenta que no habló de más ni habló de menos. Habló lo que tenía que hablar. Los seres humanos, lamentablemente, a veces hablamos de más y a veces hablamos de menos. Entonces, que Dios nos ayude a hablar lo que tenemos que hablar lo correcto. Mire, amado, Eva se puso a hablar con la serpiente. En lugar de hablar con Dios o hablar con su marido, se puso a conversar con la serpiente. La serpiente le habló. En ningún lado dice que la serpiente le obligó a comer la fruta. Fueron palabras. Las palabras están cargadas con aquello que tenemos a nuestro corazón, se lo mencioné en el otro taller. Y al final eso es lo que se imparte. Las palabras son semillas, semillas de iniquidad, porque en el corazón del diablo, ¿qué había? Iniquidad. Dice Ezequiel, se halló iniquidad en tu corazón y pecaste. Es decir, en el corazón del diablo había iniquidad, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué le habló a Eva? Iniquidad. ¿Qué hizo ella? Le abrió su corazón. Una vez que se sembró la iniquidad, ¿qué produjo? Iniquidad. ¿Qué le habló ella a su marido? Lo que tenía en su corazón, comer la fruta que no es malo. ¿Ve? Él le dio lugar y la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón.
porque de él mana la vida. Entonces él también comió la fruta. Es decir, no cuidaron el corazón de las palabras que Dios le había hablado, que de todo árbol comerás, pero de este no comerás porque el día que comas no morirás. Es decir, no conservó la verdad, sino que descuidó. Fueron palabras. Usted no la encuentra a Eva obligándole o engañándolo a Adán para comer la fruta. No, son palabras. Las palabras seducen, las palabras te llevan en el camino del error, las palabras te abren camino o te seducen a lo malo. Son palabras lisonjeras, el chisme, la murmuración. ¿Qué le pasó a Miriam, la hermana de Moisés? Y abrió la boca criticando a su hermano. Es decir, cuando ocurre algo de eso, empieza a haber murmuración. La murmuración desató una lepra, amado. La rebelión de Coré, ¿qué fueron sino palabras? Fueron palabras. Nunca Coré tomó la espada, sin embargo murió él y murió su familia. ¿Por qué? Porque las palabras no son inocentes. Amado, hay maldiciones que son autoimpuestas. Yo recuerdo en una ocasión el Señor me habló y Él me dijo, decir a mi pueblo que si a mis hijos lo maldicen, brujos, hechiceros, satanistas, ninguna de esas maldiciones los alcanzarán. Y yo me puse feliz por eso, pero el Señor me dijo, también decirle a mi pueblo que si ellos se maldicen solos, yo no puedo hacer nada. Yo recuerdo aquí en Argentina había un personaje muy famoso, millonario, que de pronto siempre andaba, y los periodistas lo buscaban para hacerle reportajes, un hombre que falleció bastante joven, siempre andaba con varios guardaespaldas, ¿no? Siempre andaba rodeado de guardaespaldas por todos lados. Y yo, cuando el Señor me habla esta palabra, lo primero que me vino es la imagen de este hombre, y yo dije, están todos tratando de protegerlo para que ningún acto de violencia pueda atentar contra su vida. Pero ¿qué pasaría si ese hombre agarra su mano y se pega solo así? ¿Qué pasaría si agarra y se pega la cabeza contra una mesa y se empieza a pegar solo, como hizo Jim Carrey en una película, en un baño donde se destruye solo, ¿verdad? Que era abogado, tal vez usted la vio, si por lo menos si mira película o no es tan celestial que anda en otro planeta. Pero lo cierto es que, ¿qué pasaría si una persona se castiga solo? Creo que los guardaespaldas lo mirarían y dirían, bueno, no sé, usted nos pagó para defenderlo de que nadie le pegue, pero usted se está pegando solo. O sea, ya es un problema que ya nos escapa a nosotros. En otras palabras, Dios nos puede defender de toda palabra de maldición que pretendan soltarnos, porque nosotros estamos en Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Por lo tanto, lo que digan brujos, hechiceros, satanistas, no pueden llegarnos. Ahora, ¿qué pasa si yo no espero que ellos digan algo, sino que lo digo yo mismo de mí? Si hablo yo mal de mí, hablo mal de mi cuerpo, hablo mal de mi economía, hablo mal de mi ministerio, hablo mal de mi futuro, hablo mal de mi casa, es muy probable que entonces sí esté abriendo la puerta para la operación de Satanás. Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Amado, eso genera atadura, genera que muchas veces abrimos puertas y Satanás aprovecha todo eso. Ustedes recuerden que Jesús le dijo a Pedro que el diablo lo había pedido para zarandearlo, y el zarandeo vino por las palabras de Pedro. Cuando Pedro negó a Jesús 3 veces, cuando maldijo, cuando dijo no lo conozco, estaba mintiendo. Fueron dichos de su boca. Pedro nunca le pegó a Jesús, Pedro no lo traicionó con un beso, pero fueron palabras. Las palabras producen traición, las palabras producen amargura. Pedro lloró amargamente y se arrepintió, pero no sabía cómo hacer. Y un día, usted ve que ahí en Juan capítulo 21 Jesús se le aparece en la playa ya con su cuerpo resucitado y se sienta y come con los discípulos y en un momento le habla a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te recuerda? ¿Verdad que sí? Le dice 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y Pedro en un momento, Señor, tú sabes que yo te amo. Y estaba como avergonzado porque él se había equivocado. Amado, las 3 veces que Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba, no eran una casualidad, no era porque Jesús necesitaba que le dijera muchas veces que lo amaba. Jesús sabía lo que había en el corazón de Pedro. Se lo dijo porque con 3 veces él canceló lo que había dicho, las palabras de maldición, de que no lo conocía, de que esa negación, que fueron 3, también el Señor la hizo cancelar con 3 veces diciéndole que lo amaba. Y qué bárbaro esto, ¿no? Porque cuando cancelamos las palabras y decimos las palabras correctas, se desata la bendición. Porque el mismo Pedro, al poco tiempo, en el Pentecostés, cuando fue lleno del Espíritu, dice que se paró y predicó un mensaje y se convirtieron 3.000 personas. Es como que si Satanás me hizo hablar lo incorrecto y dije 3 veces una palabra equivocada y luego la redimí, pedí perdón y dije lo correcto, entonces fíjese lo que le ocurrió a Pedro.
ganó 1000 almas por cada negación. Porque con Dios no se pierde cuando entendemos, cuando caminamos, cuando nos arrepentimos, cuando cancelamos las palabras que tenemos que cancelar y bendecimos. Porque el Señor dice, bendecí y no maldigáis. No soltemos maldición para nadie, porque al final las palabras no son inocentes. No sabemos a quién le deseamos el mal y no sabemos el plan que Dios tiene para su vida. No sea cosa que Dios esté tratando de bendecir a una persona y nosotros le llamamos inmundo, como le pasó a Pedro con Cornelio. No sea que nosotros despreciemos algo que Dios aprecia o que digamos mal de algo que Dios dice bien. Tengamos cuidado con las palabras. ¿Sabe? Hay muchos términos para la palabra, justamente palabra, y no quiero entrar en eso porque lo voy a compartir en otra escuela y por una cuestión de tiempo no puedo hacerlo. Pero hay una palabra para mencionar lo que es la palabra creativa o la voz, el sonido creativo, que es como cuando Dios dijo, hágase la luz y la luz se hizo. Si nosotros contamos con el poder de Dios, entonces la palabra creativa, el poder creativo de las palabras también está en nosotros. ¿Y qué ocurre con esa palabra llamada dabar? La palabra es dabar. Dios quita el dabar de la palabra, es decir, Dios tiene que quitar el poder creativo de las palabras porque a veces hablamos muy mal. Entonces, si yo hablo mal y la palabra fuera tan efectiva como hágase la luz y la luz se hizo, me terminaría matando solo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Trata de quitar el poder de la palabra, es decir, deja que la unción no fluya tanto en la palabra si lo que hago es hablar mal. Sin embargo, cuando hablo bien, Dios permite que la unción fluya en las palabras y produzca lo que tiene que producir. Entonces debemos tener cuidado, sobre todo le hablo a todo líder, a todo cristiano maduro, amado, tengamos cuidado de lo que hablamos porque al que más sabe o más se le da, más se le demandará. Entonces tengamos cuidado de nuestras palabras. Mire, Zacarías, el papá de Juan el Bautista, fue un sacerdote y él ministraba en el templo cuando se le aparecieron 2 ángeles y le dijeron que iba a ser un padre de un varón. Zacarías le preguntó, ¿y cómo va a ser esto? Porque yo ya soy viejo, mi mujer es estéril, y empieza a indagar. Entonces los ángeles no cancelaron su mensaje, pero sí lo dejaron mudo. Y uno se pregunta, ¿y por qué lo dejaron mudo? Bueno, porque Zacarías era un sacerdote, era un hombre de autoridad, era un hombre que tenía un rango de autoridad en las palabras como sacerdote. Y si él hablaba, tal vez podía cancelar, arruinar, maldecir, anular aquello que Dios había hablado. En lugar de hablar fe, tal vez empezaba a hablar incredulidad. Tal vez en vez de un varón empezaba a decir que quería una nena y no hubiese nacido Juan el Bautista. Es decir, Dios dijo, lo dejo mudo y lo voy a dejar hablar una vez cuando pueda entender el plan de Dios. Entonces, cuando en un momento escribe en un papel que le llamarían Juan, entonces recuperó la vista porque Juan ya estaba a salvo. Lo libró de las palabras de su padre. Así también, amado, Dios quita hoy, no que nos deja mudo, pero a veces quita el dabar, quita la unción de las palabras. Y dice, pero hablo y no obtengo resultados. Es que esto no es declaración positiva por sonido de palabras, sino por unción, que se suelta con una palabra ungida en la responsabilidad de la voluntad divina y agradable de Dios. Tengamos cuidado, porque la misma capacidad que tenemos nosotros para poder hablar, también la tenemos delante del Señor ante todo lugar, ante todo lo que digamos, ante todo lo que hagamos, porque podemos maldecir y eso causaría mucho daño. Quiero hablar por un minuto de la administración del potencial. Dios nos ha dado a todos nosotros capacidades, dones, talentos, y eso tiene que ser administrado. Yo voy a desarrollar esto en otro módulo, por eso no me voy a afanar en este momento, solo voy a comentarles algo, pero no voy a quedarme aquí con lo del potencial, porque el potencial es la vida del Espíritu, es la persona de Cristo que opera en nosotros. Son dones, talentos y capacidades que fluyen, esos no son nuestros, son para dar. Si yo tengo el don de la enseñanza y de pronto Dios me llamó al ministerio de enseñar y me voy a una isla donde viva solo, ese don estará conmigo, pero no tiene sentido porque no tengo a quien dárselo. Eso demuestra que el don no es para el que lo posee, sino para el que lo necesita. Todo lo que está en usted, alguien lo está necesitando.
¿verdad? Todo lo que yo tengo, alguien lo está necesitando. Mi mayor sabiduría en la administración es poder dar lo más que tengo, porque entonces seré un buen administrador, porque Dios no me dio enseñanzas o revelación o palabras para quedármelas, sino para poder compartirlas. Los que me conocen o saben de mi intimidad, saben que trato en todo tiempo libre que de pronto, si no estoy predicando, si no estoy viajando, estoy escribiendo. Y si no estoy grabando, porque lo que pretendo es poder dar lo que el Señor ha puesto dentro de mí por su Espíritu. No estoy procurando fama, no estoy procurando plata. Yo puedo pasar largas horas escribiendo, a veces puedo pasar la noche entera, mi esposa les puede dar testimonio de que puedo escribir la noche entera y al final cuando termino un libro lo subo gratis en la web. Yo no estoy buscando dinero, estoy buscando dar lo que tengo por una sencilla razón. Yo no he visto dónde, pero como le dije en el taller anterior, tengo fecha de vencimiento. Yo sé que tengo unos años sobre esta tierra. Ojalá sean varios y sean buenos, pero no lo sé, no lo sé. Tal vez no voy a ser como ese hombre que quiere edificar graneros y Dios estaba pensando en venir a buscarlo. Mi mayor recompensa sería irme con Él. Dios sabe cuándo llegará ese día, cuándo será el momento. Dios sabe cuándo he terminado mi tarea, pero no quisiera irme sin terminar mi tarea. Entonces, no me afano por alcanzar determinado reconocimiento, porque al final los libros quedan, los mensajes quedan, pero todo lo que se hizo en eternidad tiene recompensa eterna. Y yo al día de mañana quisiera presentarme delante de Dios sabiendo de que di lo más que pude, que no me quedé con nada, que no traté de actuar con egoísmo, que tampoco vendí los dones que Él me dio, sino que está bien, recibí mi paga en muchas ocasiones porque el obrero es digno de su salario, porque no se pondrá bozal sobre el buey que trilla, porque el que trabaja para el altar viva del altar o coma del altar, como dice la palabra, y sí dice el que predica el evangelio viva del evangelio. Es el diseño de Dios, no estoy tratando de lucrar. Dios va a usar canales para que me lleguen los recursos para que yo haga lo que Él me mandó a hacer. Entonces todos tenemos dones, talentos, capacidades, llamados ministeriales. Desarrollémoslo con plenitud, entreguemos todo lo que tengamos para el otro, hagámoslo con responsabilidad, hagámoslo con excelencia, porque es para el Señor. Recordemos las parábolas de las minas y la parábola de los talentos y lo que le significó al que no hizo nada con lo que Dios le dio. Aquel que de pronto se quedó con lo que tenía y luego cuando vino el Señor le dijo, acá está, yo tuve temor porque sé que vos segás donde no sembraste y entonces te devuelvo, y le dijo, siervo malvado, agárrenlo y échalo afuera, al lloro y al crujir de dientes. Amado, tener algo de parte de Cristo y no entregarlo al mundo es un acto de egoísmo porque el mundo está necesitando a Cristo desesperadamente. Tener pan y no convidarlo es perverso. Porque el hambre del mundo no es hambre del pan físico solamente, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y si tengo yo una palabra, y si ustedes tienen una palabra, y los que están detrás de cámara tienen palabra, suéltenla, nunca se la quede, hable, suelte el pan sobre las aguas, alguien en algún lado lo recogerá. Nosotros debemos entregarnos, hay sanidades, hay liberación, hay dones, hay poder, hay potencial, hay milagros en los cristianos. Solo que algunos solo esperan que el pastor vaya a orar, que el ministro vaya a orar, que alguno ponga mano. Pero Dios dice, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Todos nosotros somos llamados a bendecir a las personas, a predicar el evangelio, a ser discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, bautizándolos en el nombre del Señor, haciendo milagros, sanando enfermos, hablando en lengua, liberando al cautivo, haciendo lo que Dios nos llamó a hacer. Todos, si la iglesia se levantara con poder, la iglesia manifestaría, amado, a Cristo al mundo. El problema es que hay egoísmo. Hay un montón de gente que va al culto, sí, que está bien, que salva, pero que no se está dando, no está compartiendo lo que tiene, no está soltando aceite sobre otras vasijas, no está dando, no se está multiplicando, no está administrando correctamente sus capacidades. Dios nos dé la virtud, la gracia, el favor de saber que todo eso tendrá recompensa, pero no podemos quedarnos con eso. Tenemos que ser gente que se atreva y que aprenda a dar de una vez por todas. Otra cosa. Antes de terminar, quisiera que podamos comprender la importancia de administrar correctamente nuestro sacerdocio, porque todos somos reyes y sacerdotes. Yo recién le hablé de Zacarías, nosotros también somos sacerdotes. No somos bajo la orden de Zacarías, pero
Sí somos bajo la orden de Cristo, la orden de Melquisedec. Somos sacerdotes, reyes y sacerdotes. Los reyes tienen que poder administrar su autoridad, su gobierno, su poder y su territorio. Los sacerdotes tienen que administrar correctamente esa porción, esa función que nosotros tenemos en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser un rey? Ser un rey es tener gobierno de parte de Dios, para que todo lo que tenemos en nuestra vida, en nuestra mano, pueda ser llevado a la voluntad agradable y perfecta de Dios. Pero no se puede gobernar correctamente si no se adora correctamente. Yo en algunas enseñanzas he dicho, hay 4 clases de personas en el mundo. Hay personas que gobiernan pero que no adoran. Son personas que están en autoridad, algunos empresarios, políticos, líderes, personas que tienen áreas de responsabilidad y de gobierno, natural por cierto, pero ejercen ese gobierno sin buscar la voluntad de Dios, simplemente. Gobiernan pero no adoran. Hay personas que adoran pero no gobiernan. La iglesia durante muchos años cantó canciones, cantó salmos, pero nunca gobernó. Predicamos de David y que David era un gigante, peleaba con Goliat y que vencía a los filisteos y David escribió los salmos. Nosotros cantábamos sus salmos, pero al final estábamos viendo cómo podíamos gobernar la tarjeta de crédito porque no podemos pagar las cuotas. Y no estamos peleando con Goliat ni con los carros de Faraón. ¿Por qué? Y porque David te cantaba un salmo, le llamaban el dulce cantor de Israel, pero después le cortaba la cabeza a un gigante o te conmovía un imperio. Nosotros cantamos canciones y al final no gobernamos nada, no gobernamos la lengua, no gobernamos el ámbito de la congregación, hay disensiones, pleitos, contiendas, divisiones, pero cantamos los salmos de David. Amado, adorar y no gobernar se puede tornar perverso. ¿Ve? Es decir, hay gente que gobierna pero no adora, hay gente que adora pero no gobierna. Hay gente que ni gobierna ni adora. Son personas que no conocen a Dios, que no tienen ningún tipo de devoción para con Dios y que tampoco están en ningún rango de autoridad ni gobiernan nada, ni en su vida, ni en sus negocios, ni tienen negocios, ni nada. Y hay una 4ª clase de personas, que esa es la clase de personas que Dios busca, la gente que adora y gobierna. Reyes y sacerdotes. David fue un buen rey, a diferencia de Saúl, porque David fue un buen adorador. Saúl fue rey, el problema es que descuidó su adoración. No respetó el ofrecer sacrificio cuando Samuel llegara, sino que se anticipó y desobedeció. Nunca un buen sacerdote puede desobedecer, o sea, el sacerdote era Samuel y Saúl no lo respetó. En el antiguo pacto, sacerdote y rey trabajaban juntos. Hoy nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Entonces tengo que tener cuidado de tener en claro mi tiempo sacerdotal, es decir, mi adoración, mi intimidad, mi comunión, mi oración, mi conexión divina, porque eso va a hacer que yo sea efectivo en el trabajo, en las finanzas, como esposo, como padre, como vecino, en la sociedad, en todas las cosas. Yo no puedo tener un área de gobierno si no tengo un buen área de sacerdocio. Amado, los intermediarios eran para el antiguo pacto. En el nuevo pacto nosotros somos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios. Los ministros del Evangelio estamos para edificar, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio. Está bien que una persona recién convertida se conecte con su líder, con su pastor, con su apóstol, con su profeta. Está bien. ¿Por qué? Porque en inmadurez un niño se conecta con sus padres, ejerce una paternidad, los hermanos que son maduros como hermanos mayores de aquellos hermanos que necesitan madurar y necesitan crecer. Siempre tenemos que reconocer autoridad, siempre tenemos que sujetarnos y ser ministrados, impartidos, pero no debemos crear dependencia. Se supone que vamos madurando y si vamos madurando tenemos que ser conectados con Dios. También lo tiene que procurar el líder. Un líder no tiene que procurar que su gente esté continuamente conectada con él, sino saber conectar a la gente con Dios. Porque de lo contrario creamos gente con dependencia y nunca termina de madurar porque los creamos ahí sujeto a mí. Yo te digo, yo te guío, y yo quisiera que eso solo sea por un tiempo y luego que como líder yo te pueda conectar con el Señor. ¿Sabe? Cuando el Señor sacó a los hebreos de la esclavitud de Egipto, los llevó al Sinaí para poder hablarles y les dijo: yo quiero que sean un pueblo de sacerdotes y gente santa. El diseño de Dios no era un sacerdocio arónico, no eran los levitas, era el pueblo. Él quería que todos sean sacerdotes. Entonces le dijo a Moisés que el pueblo se santificara, que el pueblo se preparara, porque Dios iba a hablar con ellos. El pueblo lo hizo.
y fueron al monte, pero cuando fueron al monte el Señor le habló con una columna de fuego y le habló con voz de trueno. Entonces todos tuvieron temor y salieron huyendo, se escaparon, se fueron, tuvieron temor. ¿Ve? Entonces eso que ocurrió en ese momento determinado, hizo que la gente no quisiera hablar con Dios. Y le dijeron a Moisés, Moisés, nosotros no queremos hablar con Dios. Que Dios hable con vos y lo que Dios te diga nosotros haremos, pero que no hable con nosotros. Eso que ocurrió generó que Dios creó un sacerdocio, el sacerdocio arónico, y levantó a los levitas y creó el tabernáculo. Pero la gente no podía acercarse a Dios si no era por un sacerdote, no podía dar una ofrenda, no podía hacer nada sin ir a un sacerdote primero. De hecho, la gente buscaba a Moisés o buscaba a Aarón, buscaba el sacerdocio para poder acercarse a Dios. Y no podían acercarse a Dios si no era por medio de esos ministros. Hermanos, un día Moisés subió al monte a hablar con Dios. Y la Biblia dice en Éxodo 33 que el pueblo se paraba en la tienda de en la puerta de la tienda en la que ellos tenían ahí en el desierto y adoraban a Dios, porque el siervo iba a la presencia del Señor. Y Moisés venía con palabra, venía con su rostro resplandeciente, venía con dirección. Pero una vez no llegó, y cuando Moisés no llegó, el pueblo se hizo un becerro. El becerro no fue para reemplazar a Dios, ellos seguían creyendo en el Dios de Israel que los había sacado. El becerro fue para reemplazar a Moisés, porque ellos habían perdido a su líder y ellos no sabían conectarse con Dios. Entonces se crearon un becerro para que el becerro los conectara con Dios, porque ellos tenían temor de conectarse directamente. Amado, hoy hay demasiados becerros en el medio. La idea de Dios es que podamos tener una conexión, que reconozcamos las autoridades, que podamos vivir y tener comunión unos con otros, que seamos ministrados como hermanos mayores a hermanos menores. Creo realmente en la paternidad espiritual bien entendida, sin manipular, sin intimidar, sin amenazar, sin someter y conectando a los demás, procurando que los hijos puedan alcanzar dimensiones mayores, porque al final el único Padre es Dios. No es mi tema, no me voy a meter ahí, sé que hay mucha riqueza en eso, solo quiero concluir que la buena administración y el buen sacerdocio hace que nosotros podamos ejercer una buena administración territorial, porque los reyes gobiernan territorio, nosotros gobernamos ámbitos espirituales, pero también son territoriales. No hay casualidades en que vivamos en determinada ciudad, que estemos en determinado lugar o que Dios nos mude a otro lugar determinado. Hay misiones en la tierra, somos canales del Señor, somos embajadores del reino y somos responsables de administrar también el territorio, amar las ciudades, los barrios, los lugares asignados que tenemos por el Señor para llevar bendición, para que esos lugares que muchas veces están tomados por las tinieblas sean impregnados de la luz de Dios. Recuerde lo que dice el libro de Isaías en el capítulo 60. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista mi gloria. Sobre nosotros amanece su luz y sobre nosotros se manifiesta el poder de Dios. Que Dios nos ayude a ser buenos administradores de dones, talentos, capacidades, el sacerdocio, el territorio y también los recursos. Amado, la prosperidad financiera no tiene nada que ver con nuestra billetera, tiene que ver con nuestro corazón. Ser buenos administradores no es solo multiplicarlo matemáticamente como hace el mundo. Ser buenos administradores es ser dadivoso, es mejor dar que recibir, es ser personas con un corazón dadivoso, personas que no sean avaros, porque hay personas que retienen y van a pobreza, pero hay gente que da y camina hacia la abundancia. Yo voy a desarrollar todo un módulo sobre finanzas del reino y por lo tanto no quiero introducirme en ese tema que también, por cierto, es muy rico. Comprendan las limitaciones de encuadrar un tema tan amplio dentro de solo 3 talleres para que ustedes puedan ir teniendo herramientas sobre las cuales poder trabajar y los pastores, por supuesto, van a ir extendiendo junto con sus líderes estos temas a través de la cartilla que le envío, a través de los libros que pueden bajar por la web y a través de materiales que surjan de ustedes mismos. Yo les suelto el desafío con la escuela de saber que es por aquí
que de pronto hay mucha riqueza en esto y Dios nos está pidiendo esto. Ojalá tengamos la conciencia de poder desarrollar. Sé que van a encontrar incluso nuevos temas de cosas que tenemos que administrar, otras cosas que tal vez yo no mencioné, pero son importantes y son necesarias administrar, hacer que se multipliquen, usarlas con responsabilidad, actuar con responsabilidad. Fíjese que apenas le mencioné el matrimonio o los hijos, por eso vamos a dar toda una escuela sobre matrimonios de reino, porque es importante, son temas demasiado ricos para que queden así como una simple mención. Nos vamos a meter ahí, vamos a escudriñar ahí, vamos a buscar, debemos gobernar, pero debemos hacerlo de manera efectiva, conectados con Dios, ejerciendo nuestro sacerdocio, siendo adoradores, porque solo un adorador es el que puede hacer la perfecta voluntad de Dios. Adoración no es cantar. La adoración no entra en una canción, la canción es parte de la adoración, pero la adoración es la expresión de un corazón enamorado que reconoce a Dios en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento y que procura una cosa, hacer la voluntad divina, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Tenemos un tiempo, tenemos recursos, tenemos dones, talentos, capacidades, propósito, destino. Este es nuestro tiempo. Servimos a Dios y servimos a la generación en la cual vivimos. Como dice el libro de los Hechos respecto de David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios y que sirvió a su generación. Ojalá comprendamos nosotros que tenemos una oportunidad. Vivimos en medio de una generación maligna. Lamentablemente la maldad, la tiniebla ha crecido y se nota, pero estamos nosotros. Si nosotros somos buenos mayordomos y buenos administradores del reino, estoy seguro que vamos a ir creciendo como la luz de la aurora de la mañana. Vamos a ir en aumento hasta que el día sea perfecto. Sobre nosotros amanecerá Jehová, sobre nosotros será vista su gloria. Y serán traídas los reyes y las riquezas a la iglesia porque vamos a ser buenos administradores. Amado, cuando no hay una buena administración de corazón, Dios no nos puede dar más, porque el que es fiel en lo poco es aquel que se prepara para lo mucho. Lo menos puede lo más. Si nosotros somos injustos con las pequeñas cosas, entonces Dios no nos puede dar las cosas verdaderas. Ojalá podamos comprender la importancia que tiene todo lo que hagamos, todo lo que decimos, todo lo que vemos, todo lo que tocamos, toda actuación en esta tierra. Dios la está viendo. Esto no es para que lo hagamos con temor. No el temor humano, tengamos temor a Dios, temor reverente, respeto a Dios, seamos responsables, no seamos desordenados, no seamos desleales, seamos gente de reino, gente confiable, gente que trabaja para Dios, gente que se compromete, gente que administra los recursos de Cristo en esta tierra, porque somos herederos de su herencia, coherederos con Él. Imagínense que Dios ponga todos sus recursos, sus dones, talentos, capacidades y riquezas en nuestras manos para que nosotros las administremos. ¡Qué confianza!, ¿no? Habiendo sido nosotros pecadores, hoy podamos ser santos, hijos de Dios, que podemos reinar, que podemos gobernar, que podemos, y no lo estoy hablando políticamente, estoy hablando espiritualmente. Esto es una escuela de gobierno espiritual y de fundamentos eternos. Ojalá el Señor nos dé la sabiduría. Recuerde usted que sin sabiduría no hay buen gobierno. Salomón gobernó como gobernó porque le pidió a Dios corazón entendido. El buen administrador siempre tendrá un corazón entendido. Pidámosle a Dios corazón entendido. Salomón le dijo: Señor, yo soy joven, no sé entrar ni salir. En otras palabras, yo no sé administrar a un pueblo tan grande, no sabría cómo gobernarlo. Te pido corazón entendido. Ojalá nosotros también obtengamos un corazón entendido para Dios y que Dios puede hacer su divina voluntad a través de nosotros, sus hijos, su iglesia. Es mi deseo, es el deseo por el cual trabajo, es el anhelo, es mi carga en mi corazón, ser de bendición para todos ustedes, para aquí los presentes, para todos los hermanos en España, Orihuela, Alicante, en el Ministerio Aliento de Vida y para aquellos con los que se encuentren con este video, a los hermanos en California, en Los Ángeles, en Kingdom Center, que tanto amo, a los hermanos de Chile, de la Iglesia Vida, el Ministerio Vida. Ojalá en todo lugar, ojalá estos videos puedan correr y muchos hermanos, ministros, personas que no sabía de pronto que iban a mirar estos videos, los puedan ver, puedan encontrar alguna riqueza en ellos, tratar estos temas, ir a reflexión y de pronto ser mejores para Dios, porque nuestro Dios merece encontrar en nosotros a gente responsable, entregada, leal, ordenada, gente que quiera hacer su voluntad. Los saludo, los bendigo y hasta el próximo módulo de la Escuela de Gobierno Espiritual y de Fundamentos Eternos también. Chao, muchas bendiciones.